Hola, mi Mi nombre nombre es es... José López de la Torre. He sido profesor del Colegio Adventista de Sagunto, también he dado clase en otros colegios de primaria y soy especialista en lengua española. Pero hoy no os voy a hablar ni de lenguaje ni de educación, que son los cursos que hasta ahora he ido preparándome. Pero hoy os voy a hablar, como veis ahí en el título, de evidencias que alimentan mi fe. Y en un principio había pensado en el título de evidencias que han alimentado nuestra fe, pero al terminar de confeccionarlo me di cuenta de que estos son evidencias para mí. Puede que te sirva alguna para ti, pero tú tienes que buscar las tuyas. Así es que cambié el título y dice evidencias que han alimentado o que alimentan mi fe. Y doy gracias a Dios por permitir compartir este tema con cada uno de vosotros. Luego deducís que es un mensaje de testimonio, más que de científico o cualquier otra cosa. Mirad, vamos a empezar con Jorge Manrique, cómo él atrajo la atención del público en sus coplas. La primera copla empieza diciendo: despierte el alma dormida, avive el seso y despierte, te lo vuelve a repetir, contemplando. Cuando se refiere al alma, no está hablando de tu vida diaria, está hablando de tu parte espiritual. Despierta esa parte espiritual que tienes en ti. Despierta de esa monotonía, de esa vida continua y prepara tu mente. Abre tu mente para lo que vas a escuchar de parte de Dios en esta mañana. Os puedo contar que el Señor me llamó mediante su Santo Espíritu para formar parte de la iglesia de Murcia cuando yo tenía 12 años, que me bauticé. ¿Qué pudo suceder en mí a esa edad para tomar esa decisión? Recuerdo mis pensamientos de niño, de que estábamos en los últimos tiempos, enseñanzas recibidas de mis padres por medio del estudio diario de la escuela sabática y las actividades de la iglesia, como concursos que hacían en la escuela sabática para que estudiaran más la Biblia, e incluso el estudio del programa del año bíblico que me hizo ir leyendo la Biblia, y en la edad de 14 años yo ya la había leído entera. También recuerdo haberme interesado en otras denominaciones religiosas y darme cuenta de que todas se basaban en la Biblia. Con lo cual yo pensé, pues la religión que mejor siga lo que dice la Biblia es la que yo voy a adoptar para mí. Otras actividades que hice de adolescente, pues fue acompañar a mi padre a dar estudios bíblicos a otras personas que estaban interesadas, e incluso fui también con el pastor Antolín Diestre, que recuerdo cómo él conocía la Biblia y se la enseñaba a otras personas. Estos hechos fueron el surgimiento de mi fe, pero fui creciendo. ¿Y qué mantuvo mi fe? ¿Qué hizo que esa fe se afirmara? Cuando fui estudiando la fiabilidad de la Biblia. Es una evidencia importantísima. Y en ese ambiente de estudio de la Biblia, para descubrir cosas en ella, me fijé en la profecía de Daniel 2. Fijaos en la imagen. La gran mayoría de vosotros la conocéis y si no, lo buscáis en la Biblia. Cada una de las partes de su cuerpo representaba los distintos reinos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma e incluso los reinos de los últimos tiempos, en los cuales vivimos ahora y que son reflejados por los pies. Esa profecía nos habla de algo que cortaría los reinos de los pies y algo sobrenatural. Se refiere a esa piedra no cortada por mano humana. Es decir, que la destrucción de los reinos no va a ser de algo que suceda aquí en esta tierra por mano de los hombres, sino será algo sobrenatural. Como os podéis figurar, yo sé
que lo que está refiriéndose es la segunda venida de Jesús. Por eso nosotros nos llamamos adventistas, porque creemos en esa venida que terminará con este reino de esta tierra. Pero esa Biblia que nos muestra esas profecías es la misma que Jesús leyó en la sinagoga y que hablaba del mismo Jesús como cumplimiento de esas profecías de Isaías. Pues precisamente ese libro de Isaías fue encontrado en el cercano Oriente por arqueólogos. Mirad, en esa misma imagen se ve cómo hay unos cántaros que fueron descubiertos en 1947. Dos muchachos beduinos encontraron esas vasijas de barro en Khirbet Qumran, a orillas del Mar Muerto. Tenían diversos rollos de escrituras. El más importante es el del profeta Isaías, que tiene 27 centímetros de ancho y a lo largo de 7 metros con 20. Fijaos la cantidad de frases que se pueden comparar con nuestra Biblia actual. Se calcula que fueron escritos unos 150 años antes de Jesucristo. Ese cálculo nos lo dan la cantidad de elementos que se encontraron también en esa cueva unidos a esos documentos. Y seguro que fue una copia exacta de lo que Jesús leyó en esa sinagoga. Al mirar esta diapositiva, vemos cómo Jesús nos lo había dicho ya antes en la Biblia. En Lucas 19:40 nos dice: si las personas callaren, las piedras hablarán. Justo el libro que habla sobre el nacimiento de Jesús. Isaías 9:5, que todos sabéis que dice: porque un niño nos es nacido. Habla del nacimiento de Jesús, pero en Isaías 53 no solamente te dice nacimiento, explica la vida de Jesús, explica su sufrimiento, explica su muerte, y justamente esa profecía luego va a tener su cumplimiento. Esto me lleva a pensar que si algo que fue escrito, según esta Biblia que tengo aquí, que es traducción del original griego y hebreo, que lo tenemos aquí, esta Biblia lleva un apartado muy especial que es los años en que fueron escritos cada uno de los acontecimientos que vienen debajo. Y al ver Isaías capítulo 53, nos dice que fue escrito en el 712 a.C. Esto nos lleva a pensar de nuevo que la Biblia está relacionada con lo que hemos descubierto. Del 712 a.C. se encuentra en 1947 y es lo mismo. Y luego, hoy pensamos que puede haber habido falsificaciones de 1947 hasta nuestros días. ¿Por qué? ¿Quién lo va a falsificar? ¿Y qué pasa con la veracidad del Nuevo Testamento? Según los historiadores, el libro Jesús, el Dios inesperado, fueron escritos, por ejemplo, las cartas de Pablo entre el 51 y el 67, al igual que Marcos, que se fecha alrededor del 68. Y nos dicen los historiadores que hay unos 50 años de diferencia entre las copias encontradas y los originales. También os leo lo que nos dice con respecto a su fidelidad en la página 132, donde dice: los investigadores trabajan minuciosamente sobre las variantes. En los diversos manuscritos se aprecian numerosas diferencias, cerca de 300.000. Cuando yo leí esto dije: madre mía, entonces ¿qué estoy leyendo yo? Pero al seguir leyendo nos dice: respecto al Nuevo Testamento, que en conjunto apenas modifican el contenido o el significado o el sentido de los textos. También se ha llegado a la conclusión de que existen familias de manuscritos. A partir de un determinado país se ven viajar las copias y ejercer su influencia.
existen auténticos mapas que recogen esos itinerarios. Estos son estudios profundos, esto no lo sabe hacer cualquiera. Gracias a todos estos trabajos, hoy existen ediciones científicas de los evangelios. Junto al texto griego hay notas que presentan todas las variantes importantes. Actualmente se pueden considerar que hay un acceso de la máxima fidelidad a los textos primitivos. Yo creo que con esto podemos quedarnos ya tranquilos de lo que pasa con el Nuevo Testamento. Fue algo que todos los científicos lo dan como histórico y como bueno. Luego, en la misma Biblia, es la misma Biblia que fue escrita que la que yo tengo en mis manos. De eso ya no tengo duda. Otros elementos que fortalecen mi fe en la existencia de Jesús son documentos históricos antiguos que hablan de él en la actualidad. He sacado citas de 2 libros. Mirad el primero, Jesús de Nazaret, de Pierre-Marie Baudet. Este libro me lo prestó José Álvaro, un compañero del colegio adventista, profesor de filosofía, y recoge lo que dice la historia sobre Jesús. Mirad, documentos históricos, ¿vale? Las investigaciones sobre la vida de Jesús tienen ya toda una historia. Se han desarrollado sobre todo a partir de hace unos 2 siglos y permiten, gracias a la sucesiva perfección de los procedimientos, presentar en la actualidad algunos resultados sustanciales. La crítica de los textos evangélicos, fuente principal de información, ha llegado a nuestros días a un grado de precisión que nadie piensa en discutir y que incluso algunos llegan a considerar excesivo. Ofrece al historiador, de todas formas, un instrumento perfectamente fiable. Está hablando de un historiador, no está hablando solamente de los creyentes, está hablando de gente que estudia científicamente las cosas. Ese texto me ayuda, pero hay más. Mirad, en la siguiente imagen nos habla de Tácito. Para acabar con este rumor que atribuía el incendio de Roma al emperador, Nerón tachó de culpables y castigó con refinados tormentos a esos que eran detestables por sus abominaciones y que la gente llamaba cristianos. Este nombre les viene de Cristo. No se lo inventaron, era real, que había sido entregado al suplicio por el procurador Poncio Pilato. ¿Os suena esto? ¿Aparece esto en la Biblia? Durante el principado de Tiberio. Lo mismo, también lo tenemos, esos nombres en la Biblia. ¿Es histórica la Biblia? ¿Es real? Yo creo que sí. Tenemos otras investigaciones. Podemos ver que nos dicen otros historiadores. Ahora bien, afirmaban estos, que en suma su crimen, o si se quiere, su error, se había reducido a tener por costumbres en días señalados reunirse antes de rayar el sol y cantar. Alternaban entre sí, a coro, un himno a Cristo, como a Dios, y obligarse por solemne juramento no a crimen alguno, sino a no cometer hurtos y latrocinios, ni adulterios, a no faltar a la palabra dada, a no negar, reclamárseles el depósito confiado. ¿Se estará refiriendo al sábado como día de descanso y que seguían guardándolo en aquella época? Otra, de Flavio Josefo, el testimonio sobre Jesús en la versión de Eusebio. Por este mismo tiempo vivió Jesús y ahora nos hablan de él, de un personaje histórico, hombre sabio, si es que hombre hay que llamarlo, porque realizaba obras portentosas, era maestro de los hombres, que recibían gustosamente la verdad, y se atrajo no solo a muchos judíos, sino también a muchos griegos. Este era el Cristo, habiéndole infligido Pilato el suplicio de la cruz,
instigado por nuestros próceres, los que principio lo habían amado, no cesaron en amarlo, pues al cabo de 3 días, ¿qué es lo que nos dice? Nuevamente se le apareció vivo. Los profetas de Dios tenían dichas estas mismas cosas y otras incontables maravillas acerca de él. La tribu de los cristianos que de él tomó el nombre todavía no ha desaparecido hasta hoy. Fijaos que eso está escrito en Antigüedades, siglo XVIII, y está escrito por alguien que se jugaba el pellejo cuando hablaba de la resurrección. Le podían haber cortado la cabeza. Jesús existió como personaje histórico. Pero, más aún, los historiadores hablan de que hizo cosas sobrenaturales. Hay muchos datos en todo el libro que verifican los sucesos históricos contados en la Biblia. Si esos sucesos que hemos leído de historiadores son reales, ¿por qué va a ser un fraude el resto de las cosas que nos cuenta la Biblia? Otro libro. Este también lo he sacado de la Facultad de Teología por un profesor del CEAS y es Jesús, el Dios inesperado, de Gerard Bergier. Este libro nos habla de los gestos, los grandes gestos de Jesús, los gestos fundadores, probados. Aparecen todos aquí, restituyen al Hijo del Hombre en su realidad histórica. Jesús continúa siendo en la actualidad el inagotable detonador de la humanidad, el Dios siempre inesperado. Fijaos que nos da muchísimos detalles. Otro, miramos en la página 125, donde habla de que ya en el 320 hubo un concilio hablando sobre la divinidad de Jesús. La ponían en duda y no llegaron hasta conclusiones que alcanzaron en el concilio de Calcedonia en el 451, como podéis ver en la parte de abajo, donde afirman que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, dos naturalezas distintas en una sola persona. Muy difícil de creer. Es algo ya que necesita nuestra fe. Dios hombre, Dios sobrenatural, lógicamente. ¿Cómo es posible que esas dos personas se conjuguen en una sola? La Biblia te lo explica. Búscalo en Juan 1.1. Voy a utilizar un poco mis conocimientos lingüísticos para ayudaros a comprender qué dice Juan 1.1. En el principio era el verbo. Claro, un verbo para nosotros es la acción. Y ese verbo estaba con Dios y ese verbo era Dios. Vamos a cambiarlo. Vamos a poner, en vez de verbo, vamos a poner la acción. Ese verbo, esa acción, hizo las cosas. Esa acción estaba con Dios y estaban en Él. El verbo, en el principio. Y luego nos dice en el versículo 14. Aquel verbo se hizo carne. Vamos a ver, si era Dios, era el Dios creador. Me gusta la traducción de se hizo carne, porque ese se es el mismo que empleamos nosotros para cuando decimos el niño se marcha. ¿Quién marcha al niño? Fijaos en la pregunta. Nadie, el niño se marcha él solito, con todo su ser. Y aquí nos dice que el verbo se hizo carne. Es decir, ¿quién hizo que naciera Jesús? Él solo, nadie, ninguno de nosotros podemos decir que nacimos por nosotros mismos. Necesitamos un por. Alguien nos ha traído a este mundo. A Él no. Él se engendró a sí mismo. En este libro, citado anteriormente, hay muchos otros datos históricos, mencionados también en la Biblia, que corroboran justamente los historiadores de la época. Y
dejando esto a un lado, tenemos otras evidencias de mi fe. La encontramos en Elena G. de White, Profeta del Destino. Este libro sí lo tengo yo en mis manos y de él saco unas referencias. En él nos dice cómo un abogado fue contratado para investigar a esta supuesta profetisa para que declarara que era falsa. Cuando se puso a estudiar su historia, sus acontecimientos, buscando toda clase de documentación, este señor llegó a aceptar el adventismo como norma de fe y escribió este libro. Hay evidencias suficientes para decir que sus escritos no son el resultado de la sabiduría humana. Mirad lo que dice en la página 11. Su profunda comprensión de verdades espirituales, medicina y nutrición, obtenida a través de más de 2000 visiones y sueños proféticos, le proporcionaron un conocimiento que en muchos casos se adelantó a su tiempo en más de 100 años. No pocos investigadores médicos y expertos en nutrición todavía se maravillan ante las anticipaciones a la ciencia y la exactitud de los diagnósticos hechos por esta mujer que, con solo una educación de tercer grado de escuela primaria, sí, solo hasta esa edad estuvo en el colegio, y ella pudo predecir y guiar investigaciones relacionadas con la salud, al punto de que todavía hoy están anticipadas a lo que ha comprobado la ciencia actualmente. Este es un dato de su educación, pero no solamente me voy a quedar en él. Voy a leer lo que pone en la página 158. Muchas veces tenía, durante estos contactos intermitentes con Dios, ella recibió luz adicional acerca de temas considerados brevemente en la visión de 1858 y de 1863. En el caso de los principios de la Reforma Pro Salud, estos brotes más cortos y más detallados de conocimientos proféticos eran siempre sumamente informativos. Le mostraban la importancia de la nutrición de vida y las causas de la enfermedad y establecían los pasos necesarios para remediarla e impedir su proliferación. Sin embargo, su visión espiritual más importante de 1858 estaba enmarcada por los límites de los acontecimientos históricos, los que se anticipaban hasta la segunda venida de Cristo, con una claridad y precisión tan grandes y una penetración tan profunda que todavía confunde a los investigadores. Recibía información directa de parte de Dios. ¡Qué maravilla! Con todo esto en mi mente, aumentó mi confianza en Helena Good Harmon cuando visité en su casa, en Santa Elena, donde ella vivió. Esa casa está y coincidió en un viaje que yo hice a Estados Unidos cuando se casó mi hijo Ismael, con Lisa, una chica americana que tiene la casa, su mamá, cerca de la casa de Elena de White. Fuimos a visitarlo y allí una señora, que normalmente es una descendiente de Elena de White, nos explicaba los utensilios que había utilizado Elena de White, su forma de vida, sus muebles, pero a mí me impactó cuando entramos a su habitación. ¿Por qué? Porque había una ventana desde la que se veía el hospital de Santa Elena. Ese hospital veis que está a bastante distancia y allí, en esa habitación, recibió más de 2000 visiones, pero en alguna de ellas dice que recibió tanta luz que se vio desde ese hospital personas que estaban allí. Al día siguiente le preguntaron
¿Qué había sucedido en esa habitación para que se viera una luz tan inmensa? Lógicamente, ella se lo explicó y esa luz no podía ser artificial. Eso sucedió en 1890 y todos sabéis que la luz fue inventada un poquito antes, en 1880, pero en esos 10 años no se desarrolló como para dar esa intensidad de luz. Sabemos que esa luz la emitió un ángel que estuvo en esa habitación. Me sobrecogió, porque justamente allí habían estado seres sobrenaturales. Y ella nos cuenta que era transportada a lugares que ella describe en un libro como El permanente don de profecía. Este libro nos cuenta, mirad, qué descripción tan maravillosa de lo que ella vio. En la página 301, mientras orábamos, el poder de Dios descendió sobre mí, como nunca hasta entonces. Me pareció que quedaba rodeada de luz y que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra por si veía al pueblo adventista, pero no lo hallé por parte alguna. Y entonces una voz me dice: vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un recto y angosto sendero trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por este sendero, en dirección a la ciudad, que en su último extremo se veía. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había puesta una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. ¡Qué maravilloso! A mí me transporta, no sé a vosotros. A mí me da fe, a mí me da confianza, me da esperanza. Nos cuenta algo sobrenatural, describe una profecía, algo que se va a cumplir y que contempló ella directamente y nos la explica. Pero es que también nos lo explica la Biblia y lo podéis leer. Continuamente nos dice que Jesús nos está preparando una nueva tierra. Todo esto se puede unir a las experiencias vividas a lo largo de mi vida, como resultado de haber elegido desde niño seguir a Jesús. Esas experiencias me han llevado a ver cómo Jesús ha conducido mi vida hasta hoy. Y por todo esto doy gracias a Dios por su plan de salvación para cada uno de nosotros. Espero que tú reconozcas la evidencia que Dios te ha dado de su existencia, que seguro que la tienes en cada una de tu vida, de tus experiencias diarias, y que todo esto fortalezca vuestra fe.